Listo. E iniciamos de inmediato, reiterando los buenos días, buenas tardes, digamos, para efectos del otro lado del Atlántico. Hoy día vamos a desarrollar una actividad inscrita dentro de un curso del Instituto de Historia y Ciencias Sociales a mi cargo. El curso se llama Monográfico de Historia, Mujer y Disidencias entre la Antigüedad y el Medioevo. Yo soy Marcela Cubillos Poblete, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, y como decía, en ese contexto invité a la doctora Ana Ortega Baum, investigadora, historiadora, académica de la Universidad de Burgos, en España, para que nos haga una presentación de un campo que puede parecer muy curioso para quien no conoce el ámbito, pero que en realidad lleva algún tiempo, ya sus buenos tiempos, en realidad desde fines de los 70 ya existe la historia de la sexualidad. Ella se va a concentrar, como el título lo dice, en cómo hacer historia de la sexualidad en el medioevo, retos, obstáculos y soluciones. Entonces, cabe señalar, muchísimas gracias, Ana, por tu buena disposición y quedas al mando. El procedimiento va a ser el que normalmente yo uso en estas actividades, más o menos ella expone unos 50 minutos, luego damos tiempo para preguntas y les invitaría a que a través del chat anoten sus preguntas, consultas, curiosidades dentro del ámbito que ella va a cubrir, para que con eso desarrollemos este diálogo de cierre que, como siempre agrego, dinamiza la presentación del tema. Eso, muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Marcela. Ya sabes que siempre estoy encantada de colaborar contigo, siempre, así que me da un poco lo mismo la situación en la que esté. Ya sabes, siempre llámame. Bueno, pues voy a empezar un poco, bueno, a lo mejor hoy lo que os voy a contar os va a parecer a lo mejor un poco un poco de andar por casa, pero es que cuando uno se enfrenta a una investigación, a sus retos, sus obstáculos y sus soluciones, se hace un mundo inmenso, ¿vale? A mí se me hizo un mundo inmenso y yo creo que lo mejor que podemos hacerlo es tratarlo de una forma sencilla, ¿no? Lo que aquí en Castilla llamaríamos de una forma llana, ¿vale? Sin palabras rimbombantes, sin cosas extrañas que al final lo que quieren decir son cosas sencillas, ¿vale? Entonces yo espero que sobre todo he hecho algo es muy personal, voy a hablar mucho de mi experiencia, pero yo creo que puede valer a cualquier persona, tanto que vaya a estudiar sexualidad como que vaya a estudiar cualquier otro tema. En especial si es un tema raro, un tema que la bibliografía no suele tratar. Yo tuve compañeros que tenían temas también extraños, poco tratados y se vieron en problemas idénticos que los míos. Así que bueno, pues esta profesora, la profesora Cubillos Poblete, pues me ha pedido que haga una charla metodológica y para unos alumnos de un curso que yo creo que está, y vosotros estáis bastante cerca de enfrentaros a un trabajo fin de grado, ¿no? Es decir, la primera experiencia investigadora, ¿no? A hacer historia por primera vez. Y he recordado pues lo ilusionada que yo estaba, ¿no? Cuando empecé, pero sobre todo lo perdida que estaba. Yo estaba perdidísima, ¿no? Pero súper ilusionada. Eso sí, yo tenía un grandísimo miedo a una palabra, y era la palabra metodología. Ya veréis. Yo creo que todo el mundo tiene miedo a esta palabra. Han pasado ya bastantes años, ¿no? Desde aquel año 2007, voy a reconocerlo, ¿no? Han pasado más de 15, ¿no? Y yo sigo bastante ilusionada, pero creo que ya no estoy tan perdida, o ya no estoy perdida. Incluso puedo decir que algo metodológicamente he debido hacer bien cuando tengo un currículum amplio sobre el tema de la sexualidad medieval y además una tesis que supera con creces las 1000 palabras, ¿no? Sobre sexualidad en el medievo. Un tema que cuando yo empecé, cuando aquel año 2007 yo me lo propuse y lo comuniqué, se consideraba un reto, ¿no? Se consideraba un reto si se hacía algo más allá de una colección de anécdotas. Es decir, ¿no? Realizar algo bien estructurado y con un discurso histórico detrás era un reto. Esto, en un tema tan fácil de banalizar como es el de la sexualidad, es importante que los demás lo vean claramente, ¿no? Ese discurso histórico que hay detrás, ¿no? Porque no solo lo dota de rigor histórico, también de respeto. La sexualidad sí tiene historia y sí es un campo legítimo de estudio. Hay investigaciones, mejor dicho, hay investigadores que se molestaron en las décadas de los 70 y de los 80, ahora os cuento,
en escribir auténticos artículos defendiendo de que la sexualidad era un campo legítimo de estudio y lo hicieron detrás de experiencias públicas desagradables con otros compañeros, ¿no? Algo que no ocurría con otros temas, porque nunca se había dudado de su valor histórico. Os voy a contar la anécdota de James A. Brundage escrito, yo casi podíamos, junto con Michel Foucault, podríamos decir que es el padre del medievalismo, de la sexualidad, el estudio de sexualidad en la Edad Media. Él comentaba que pues, en una reunión académica, en una charla pública, ¿no? En Kalamazoo creo que fue, él llevó una charla sobre prostitutas que iban a la cruzada. Y era un tema pues, súper chocante, pero eran prostitutas que habían prometido ir de cruzada, ¿no? Y uno de sus compañeros casi se rió del tema, le dijo que por qué llevaba eso, que es que eso no era ilícito de estudiar, ¿no? A partir de eso, este autor, James Abrundas, decidió que si alguien le había dicho que aquello no se podía hacer, él lo iba a hacer. Y lo hizo tremendamente bien. Si miráis su bibliografía, es espectacular. Dicho todo esto, pues es decir que antes de seguir tengo que poneros un poquito en situación, ¿no? Que no vaya a ser que vaya a pensar que yo soy un portento de la investigación, ¿no? No lo soy, nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo único bueno que como investigadora yo puedo decir de mí misma es que soy bastante constante, ¿vale? Lo cual compensa mis excesos de valentía investigadora, ¿no? A veces son los problemas en los que me meto o en los que me he metido. A ver, evidentemente soy española, vivo en España, hice la carrera de historia aquí, en este país, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, estos estudios duraban 5 años y para acabar no tenía que hacer un trabajo fin de carrera, creo que como os ocurre a vosotros, o por lo menos como ocurre actualmente en España. Los únicos, por cierto, en mi facultad que hacían trabajo fin de carrera en filosofía y letras, estábamos nosotros, los de geografía, historia del arte, filosofía y todas las filologías, los únicos que hacían trabajo fin de carrera eran los de filosofía. Nosotros lo achacábamos a que eran raros. Luego descubrimos que realmente es que era algo necesario. Así que bueno, mi trabajo fin de grado fue mi tesina, ¿no? Que era una tesis pero en pequeñito, ¿no? Digamos una décima parte. Si una tesis hace unos años en España debía superar las 1000 palabras, las 1000 palabras, las 1000 páginas, una tesina debía tener mínimo 100 páginas, lo cual es un peso bastante, no estaba nada mal. Bueno, he de reconocer que yo y todos mis compañeros tuvimos bastantes ventajas a la hora de hacer este primer trabajo de historia, de historiador, ¿no? Llevábamos 7 años de estudios a la hora de presentarla, no 4. Por tanto, yo era una persona mucho más madura, ¿no? No es lo mismo hacer un trabajo de investigación con 22 años que con 25. Y tuve además casi 2 años académicos para elaborarla, aunque como bueno, me enganché a otros estudios, pues realmente solamente pude dedicarle en exclusiva unos 9, 10 meses. También teníamos bastantes ventajas a la hora de la elección del tema, ¿no? Pues era completamente libre. Ahora también lo es, pero como veréis, hay cortaprisas. Esto se veía bastante favorecido porque el sistema nos daba todo el tiempo del mundo. Esa era la cortaprisa de ahora. Podíamos presentar la tesina cuando quisiéramos, ¿vale? Y lo mismo hacíamos con la tesis, así que no era raro encontrarte a personas que habían tardado en doctorarse muchísimo tiempo y mientras la habían escrito, pues habían sacado una posición, habían trabajado, tenían uno o varios hijos, ¿vale? Yo desde que me licencié hasta que la leí pasaron exactamente 15 años. Ahora es algo muy extraordinario, antes no era tan raro. Y porque no me dejaron más tiempo, sinceramente, si no, pues hubiese estado más tiempo. En esos 15 años las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? La carrera pasó de 5 años a ser de 4 y a tener obligatoriamente un trabajo fin de grado. Y se puso un límite temporal a los años que se podía estar haciendo la tesis, ¿no? Creo que ahora mismo son 8 años si trabajas, 6 años si te dedicas en exclusividad. Así pues, ahora mismo en España es muy arriesgado meterse en temas muy poco valorados. No obstante, pues no era raro escoger un tema que estuviese relacionado con las investigaciones de tu tutor, ¿no? Eso te favorecía de diversas maneras, ¿no? Y acortaba tiempos. Esa persona pues conocía la bibliografía, incluso la tenía físicamente. En un momento, por cierto, allá el año 2007, en el que en Internet empezaban a circular los PDFs de trabajos de investigación, ¿no? Pero las compras de libros por Internet eran extremadamente raras. Todavía no se había depurado la compra por Internet, la seguridad.
Y debéis pensar además que era un mundo sin redes sociales, sin Google Scholar, sin academia.edu, ¿vale? Lo único que teníamos nosotros en España era Dialnet, que es un portal, es un buscador, básicamente de bibliografía, que sustenta a la Universidad de La Rioja y lo hacía gratuitamente los bibliotecarios. Y sinceramente, pues Dialnet salvó y sigue salvando muchísimas investigaciones, ¿no? Volviendo al tutor, ¿vale? Que me pierdo un poco. Era muy importante que el tutor supiera del tema, ¿no? Pero bueno, conocía las fuentes, conocía la orografía y podía aclararte cualquier duda vamos, en un tiempo récord, ¿no? Pero bueno, siempre ocurre que no siempre nuestros gustos coinciden con los de los investigadores que nos pueden llevar una tesis o una tesina o un trabajo de investigación. Así que no es raro, y evidentemente sigue sin serlo, que encontrar una persona que no estaba especializada en el tema, pero que se ofrecía a hacer de tutor. Eso fue mi caso. Mi tutor sabía del tema, pero era por un propio interés personal, ¿no? Lo bueno de la sexualidad es que levanta pasiones y intereses. Así que, bueno, esto entrañaba ciertas dificultades. Él conocía algo de la bibliografía especializada, conocía algunas fuentes que me podían venir bien, pero no era un especialista, ¿no? Había mucha buena voluntad, pero muy pocos recursos académicos. Bueno, he dicho que, bueno, ahí estaba yo, recién licenciada con 23 añitos, queriendo hacer una tesis. Bueno, en un principio era una tesina, luego conseguí que pasara que fuese una tesis porque me dieron una beca de investigación, que solamente duró 4 años, ¿de acuerdo? Que era lo normal, y quería hacerla sobre la sexualidad en la Edad Media en Castilla, ¿no? Y como ya he dicho, pues este tema se consideraba un verdadero auténtico reto. Un reto porque, uno, la bibliografía para la corona de Castilla se concentraba en el siglo XV y, aunque interesante, no era muy variada. Una parte estaba centrada en unos temas muy concretos y la otra trataba la sexualidad de manera tangencial, ¿de acuerdo? Encima no había una obra metodológica que pudiese utilizar para orientarme, para colmo, ¿no? Es decir, resumiendo, que si quería trabajar otros siglos u otros temas, los problemas empezaban. De esto fui advertida por mi tutor, pero lejos de ahuyentarme, me reafirmó en lo que yo quería. De ahí cuando os he dicho de soy una persona muy constante y mi constancia hace que mis excesos de valentía los compense. La bibliografía extranjera, sí, claro, existía, pero no era muy boyante, mejor dicho, no era muy boyante en mi facultad. Los recursos eran los que teníamos, ¿no? Es lo que tiene elegir un tema raro, ¿no? Que no se compran libros extranjeros sobre ese tema. Aunque como el sexo siempre despierta interés, pues bueno, pues había unas cuantas cosas, la verdad. Y las fuentes, ¿no? Que esto es lo más importante. Pues sí, yo sabía, porque me lo había dicho mi tutor y yo me fiaba de él y estaba en lo cierto, que las fuentes sí hablaban de sexo, pero él no conocía si había una o un grupo de ellas que lo hiciese de manera amplia para poderme centrar en ella o en ellas. Resumiendo, no tenía un modelo que copiar, me explico, pues quiero hacer lo que hace el autor X o el autor Y, pero para la Castilla del siglo XIII, por ejemplo, ¿no? No podía imitarlo porque lo que se había hecho, o no tenía yo la documentación que el autor X manejaba, ¿no? O teniéndola, no conocía lo que había hecho el autor Y, ¿vale? Por tanto, tenía que buscar un camino propio con la de inseguridades que eso suponía, y más con la edad que yo tenía, o con la edad que vosotros tendríais, o simplemente con la edad investigadora que tienes 0 años. Estás lleno, por supuesto, de investigación, de inseguridades, no sabes por dónde tirar. Vamos, que como ocurre con otros temas poco trabajados, no sabía si iba a poder sacar adelante la tesina, ya no digamos la tesis, ¿no? Con este tema, o si lo iba a tener que mezclar con otro con el que estuviera relacionado por las dificultades que me fuese a encontrar, ¿no? Algo que tuvo que hacer un compañero mío. Yo tengo un compañero que su tema, digamos, se quedó corto, no había suficiente bibliografía, suficientes fuentes y, bueno, pues cogió también un tema tangencial del que sí que tenía bastante información. Y así digamos que salvó un poco la tesis. No, la salvó completamente. Le salió muy bien, seamos honestos. Bueno, hay una cosa que tampoco sabía, ¿no? Tampoco sabía que iba de lo que iba a hablar, ¿no? Porque desconocía lo que me iba a encontrar en las fuentes. Por supuesto que podía decir que iba a tratar de temas como el sexo fuera del matrimonio, el adulterio, la homosexualidad, la violación. Bueno, ese tema no me gusta nada, pero lo podía tratar, ¿no? Y yo podía ir incluso a más, ¿no? Ponerme un poco más filosófica, ¿no? Podía decir que iba a descubrir los diferentes significados culturales que se le han dado a lo largo del medievo en Castilla al sexo, la serie de diferentes formas de entender la sexualidad que conviven y hasta se contradicen en una misma cultura y que se plasman en diferentes dinámicas sociales.
Eso lo pude hacer con la tesis, pero después de muchos años. Por tanto, sin leer las fuentes para Castilla, esto se podía quedar en un simple sueño. Y por tanto, ¿cuáles fueron mis primeros obstáculos y mis primeras soluciones? Mis primeros pasos, ¿no? Vamos a situarnos justo en ese momento en el que yo me enfrenté a iniciar mi primer trabajo de investigación, que crear, pues eso, mi primera estrategia para solucionar mis primeros problemas, que por cierto son muy comunes al resto de inversores noveles. De estos, a mí ya me habían advertido, me había advertido mi tutor, y era el problema de la bibliografía, que como os he dicho, se concentraba en el siglo XV y que era un mosaico además de temas que trataban indirectamente la sexualidad y el de antes, ¿no? Que hablaban de sexo, pero no sabías alguna en concreto hablaba más que otras, ¿no? Evidentemente a mi tutor no le faltaba la razón, así que para solucionarlo, ¿vale? Elegí un marco cronológico y geográfico favorable. Para el marco geográfico elegí toda la corona de Castilla. Es un territorio tremendamente amplio, es la mitad del país, la mitad de España. En la Edad Media está la corona de Aragón, que sería lo que son las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, y el resto de la corona de Castilla. Es un territorio inmenso. Bueno, y luego estaba Navarra, que era un país independiente, ¿de acuerdo? Entonces era un territorio inmenso, ¿no? Pero era la única manera de que no se quedara fuera ninguna fuente interesante que pudiese aparecer de repente. ¿Cómo voy a renunciar a una fuente interesante? Y para el cronológico, huí de ese siglo XV tan poblado de investigaciones porque tenía miedo de no poder hacer nada, de no poder investigar nada, de no poder decir nada nuevo. Y me concentré en el periodo que va de 1200 a 1350. ¿Por qué? Porque antes del año 1200, voy a ser clara, mucha de la documentación es en latín y mi latín, ya no digamos el medieval, era muy pobre. En ese momento era muy pobre, luego aprendí, pero es que en ese momento solamente tenía 9 meses para hacer la tesina. También lo elegí porque la bibliografía argumentaba que la peste negra había supuesto un cambio en la mentalidad de las personas y por tanto también del sexo. Y es verdad, tras esas fechas hubo una explosión en la criminalidad sexual. Y también elegí esas fechas, ¿no? Porque resulta que ese periodo de 1200 a 1350 es especialmente rico en fuentes que no eran de archivo. Igual para algunas personas esto era un pecado, ¿no? Hacer una tesina, una tesis sin fuentes de archivo, pero que estaban editadas y en la biblioteca de mi facultad. Vamos, de rápido acceso y lectura, si comparamos con ir al archivo, leer la letra de la época y transcribir los documentos. Y es que en el año 2007 ya teníamos escáneres y programas de reconocimiento de texto, los famosos OCRs, lo cual a mí, por ejemplo, me permitía digitalizar y hasta pasar a Word la parte de la documentación que me interesaba. Tras estos límites, lo primero que hice fue concentrarme, tras establecer estos límites, en lo que uno se ha de concentrar es en la bibliografía. Siempre, es fundamental. Lo primero, la bibliografía, ¿vale? No solo para aprender lo que habían dicho otros investigadores del tema y trasladarlo, si era necesario, unos siglos antes, que es que se podía, ¿no? Sino para saber qué documentación habían utilizado también ellos. Hice exactamente lo que hace todo el mundo, ¿vale? No hice nada raro, pero es también lo que se ha de hacer, ¿no? Empecé primero por investigaciones generales, ¿no? Por ejemplo, los manuales de historia de la vida privada, los de historia de la familia, ¿vale? Y luego me centré en obras más específicas. Las encontré tanto en el registro de la biblioteca como en el famoso Dialnet, que es un motor de búsqueda para investigadores, como ya os he contado. Localicé otras sugeridas por mi tutor, ¿vale? Y a partir de ellas, leyéndolas, descubrí otras obras, otra bibliografía. Y esto se hace mirando cómo se hace. Se hace mirando notas a pie de página y la bibliografía que portan estos trabajos. Así es como se obtiene más bibliografía, ¿no? Tirando del hilo, ¿vale? Y también descubrí fuentes pues, que yo desconocía hasta ese momento. Por eso no es raro que cuando un investigador siente curiosidad por un artículo o un libro que no conoce, dice, oh, Dios mío, lo nuevo de mi tema, vamos a verlo. Lo primero que haces es estudiar la bibliografía y las fuentes, ¿no? Que cita. Es una forma de también ponerte al día y de descubrir nuevas cosas con mucha rapidez. También consulté bibliografía sobre temas próximos, ¿no? Como trabajos sobre matrimonio, sobre género, que no era raro que tocaran temas sexuales aunque fuese por unas simples líneas, pero lo tocaban y a mí me venía bien porque me armaba mi aparato bibliográfico, mi aparato metodológico, si queremos llamarlo así, ¿vale? También
con la suerte, ¿vale? Conté con compañeros más mayores que yo y por tanto mejor informados, ¿no? Que me comunicaron, porque les llegaban a ellos las novedades bibliográficas de editoriales extranjeras, ¿no? Me comunicaron la aparición de una novedad en concreto extranjera que me fue de gran ayuda, que nunca ha sido traducida al llano, pero que yo siempre agradeceré a su autora, Deline Ricoeur, su escritura. Me vino genial, porque vi, por ejemplo, bibliografía a la que no me había dado cuenta que existía y vi también que estaba también haciendo bien esa búsqueda bibliográfica. Así que, Adeline Ricoeur, donde estés, muchísimas gracias por tu trabajo. ¿Qué hice con las fuentes? Con las fuentes actué de otra manera, ¿no? Primero leí las que me parecían más agradables, ¿no? Siendo novata, lo mejor es empezar por lo que te parece más agradable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues los milagros de la Virgen de Gonzalo de Berceo son muy lindos de leer, ¿no? Y luego pasé a cosas mucho más duras, ¿no? A, por ejemplo, las partidas de Alfonso X el Sabio. Las partidas de Alfonso X el Sabio es una cosa así de gorda, muy grande. Son mucho, son mucho, mucho. Entonces eso ya lo dejabas ya cuando ya tenías cierta experiencia. Algunas de estas fuentes me las sugirió mi tutor y otras, pues había oído hablar de ellas en la carrera. Gonzalo de Berceo, pues digamos, es o libro de buen amor, es algo que tú ya llegas a la universidad sabiendo de su existencia, ¿no? Otras aparecieron en la bibliografía y algunas las encontré sinceramente de casualidad en mis visitas a la biblioteca. Yo tenía acceso a entrar al fondo de la biblioteca y yo iba y miraba y me llevaba cosas. Luego descubrí que en los manuales de literatura medieval se hacía mención a muchas de estas obras o incluso a todas ellas. Yo llegué a encontrar un libro que es Cronología de la literatura medieval castellana y por orden cronológico te dice qué obras fueron mm, editadas, publicadas, escritas, ¿no? Año a año. Es una auténtica maravilla. Y en otros, muchos más elaborados, pues te van contando obra a obra, la autoría, el año, auténticas maravillas. ¿Quién lo ha editado? Si no está editado, ¿en qué biblioteca se encuentra? Auténticas maravillas esas obras, esos manuales de literatura medieval. Bueno, leí muchas fuentes, ¿vale? Y muy variadas, pues no sabía cuáles me iban a ser más útiles, así que disparé a todos los lados. Yo disparé absolutamente a todos los lados, más o menos. Aunque para escribir la tesina no las utilicé todas porque decidí centrarme en determinados temas. Luego vamos a ver qué es lo que hice. ¿Cómo elegí los temas, no? Pues como ya he dicho, cuando inicié la investigación no sabía de lo que iba a hablar en concreto porque no sabía lo que me iban a ofrecer las fuentes. Así que ese obstáculo lo decidí solucionar de la siguiente manera. Leí las fuentes, clasifiqué todo lo que me podía para leer de ellas, ¿vale? Estudié qué temas trataban, me fijé cuáles se repetían y con ellos hice varios esquemas. Y me quedé con el que me parecía más viable, porque empleaba más fuentes y con coherencia interna. Voy a reconocerlo también, me quedé con el que más me apetecía hacer y me sentía con fuerzas de sacar adelante. Me centré en buscar por qué el sexo era un problema en la Castilla de entre 1200 y 1350. Al final me salió una investigación donde descubrí, voy a echar un par de flores, como diríamos en Castilla, descubrí que el sexo era pecado cuando no respetaba su naturaleza reproductiva, cuando tenía como objetivo exclusivo la búsqueda del placer o se realizaba fuera del matrimonio. Con respecto a por qué determinadas prácticas sexuales eran delito, demostré que lo eran si ponían en riesgo la supervivencia de los individuos o del grupo social, por ejemplo, aliándose con el enemigo, reduciendo el número de habitantes, creando problemas internos, atrayendo la ira divina, que ese es el caso de la homosexualidad, o si intentaban, o mejor, si atentaban contra el honor de personas. Esto es muy importante, quedaros con esto, el honor. La verdad es que quedé muy contenta, ¿vale? Muy, 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 muy contenta. Mi tutor también, que conste. Pero bueno, ninguna investigación es perfecta y menos esta, claro, es una investigación novel, no. Es posible que sea perfecta, pues muy bien que te haya salido. No, te ha podido salir muy bien, pero quedan cosas. No tardaron en aparecer nuevos obstáculos, nuevos problemas. Ya cuando la presenté, ojo, ya el primer día ya empiezan los problemas, ¿no? Mi tutor me dijo que, oye, Ana, que me faltaba algo, lo que hoy se llama, lo que luego descubrí que se llamaba la realidad de los comportamientos. Me explico. Había escrito una tesina donde se demostraba muy bien la teoría, lo que debía hacer la gente para no pecar, no acabar en la cárcel o ser señaladas por sus vecinos, pero no la práctica, es decir, lo que realmente hacían. Había descrito el ideal, no la realidad. Esto se debía sobre todo al tipo de fuentes utilizado.
pues la mayoría de ellas hablaban de manera indirecta de lo que ocurría en la realidad, o si lo hacían en pocas ocasiones. Mira, mirad, estas son las fuentes que yo, ¿vale? De esta realidad. Estas son las fuentes que yo utilicé para la tesina, ¿vale? Está la literatura de ficción, tanto en prosa como en verso, obras de doctrina, ¿no? Las cuales se pueden clasificar en obras jurídicas, que son los fueros, las partidas, y dentro de las obras jurídicas en general, que son obras jurídicas tanto eclesiásticas y laicas, eh, hay una mención especial para aquellas que han sido cambios por necesidad, que son, por ejemplo, fueros que años después son cambiados, determinadas leyes son cambiadas, muy típico de las disposiciones de cortes, porque se van creando conforme aparecen los problemas los sínodos y los concilios diocesanos. ¿De acuerdo? ¿Qué más fuentes tenía yo? Fijaos, tratados de doctrina cristiana que eran penitenciales, confesionales, catecismos, sermonarios, ¿de acuerdo? Luego literatura sapiencial, espejos de príncipes, libros de formación personal, que lo que daban eran consejos, pero no te decían lo que gente realmente hacía. Tú podías, evidentemente lo intuías, pero no te lo decían claramente, ¿vale? Al principio yo a esto no le di mucha importancia, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo esta cuestión empezó a ocupar más espacio en mi mente, lo reconozco. Primero porque cada vez sabía más de cómo debía ser ese mundo sexual y me preguntaba cómo realmente era, ¿vale? Y segundo, por las preguntas que me hacían amigos y colegas, porque no vivimos aislados, los demás saben que investigas algo, ¿vale? Y te preguntan, es normal. Ellos me preguntaban, sus preguntas siempre iban dirigidas a saber qué hacía exactamente la gente del medievo en la cama, no lo que debía hacer o no hacer, ¿vale? Por tanto, ¿cómo solventar este nuevo obstáculo? ¿Vale? Solo hay una solución, leyendo además de las fuentes que ya había leído, otro tipo de más fuentes, sobre todo las que contenían los archivos. Estas fuentes tienen la peculiaridad, el archivo, ¿no?, de que atesoran el testimonio de actividades sexuales realizadas por personas con nombres y apellidos, ¿vale? Pero no, yo no entré directamente a un archivo, ¿no?, sino que me puse a leer fuentes de archivo que ya estaban editadas por los colegas de paleografía que se dedican a editar fuentes. Ya está. Es su objetivo, editarlas bien, para que nosotros podamos acceder a ellas y las trabajemos con facilidad. Es fácil encontrarlas porque se suelen llamar, en cualquier registro de cualquier biblioteca, se llaman colección diplomática de, colección documental de, catálogo de tal archivo. Y también vi muchas más, ¿no? Aquí tenéis, ahora mismo, aquí tenéis todas las fuentes finalmente para la tesis que utilicé, además de las ya mencionadas. Mira, pues documentación contenida en archivos, generada o custodiada por reyes, monasterios, catedrales, parroquias, el papado, concejos, notarios o particulares en el ejercicio de sus funciones, que pueden ser de tipo administrativas, lo típico, privilegios, compras, ventas, alquileres, donaciones. No sabéis la de testamentos, ejecutorias, la de juego que me ha llegado a dar en algunos archivos, la compraventa de bienes. Impresionante cuando aparecen sobre todo compraventa de bienes en el que son un clérigo y su manceba y sus hijos. Es maravilloso. Toma de decisiones, actas de todo tipo, que pueden ser de los municipios, que pueden ser de las diócesis, ¿vale? Que pueden ser de los cabildos catedralicios, de control sobre instituciones, libros de visitas parroquiales, que también son interesantísimos, actas de visitas a monasterios, no sabéis lo que puede llegar a aparecer en algunas de ellas, lo que se llama la fe pública, protocolos notariales, que todo depende del protocolo notarial. Voy a hacer un pequeño break, ¿no? Hay notarios que se dedican solamente a, pues no sé, a apuntar deudas, ¿vale? Parece que son el notario que se dedica a las deudas, y hay notarios que se dedican a un método, a compraventas, y ahí también pues te aparecen mucha gente pues eso, que tiene una manceba, que no está casado, que tiene legítimos, aparecen testamentos. Y yo llegué a encontrarme un notario que era el notario que registraba, a mí me parecía impresionante, era el de Santillana del Mar, que era el que se dedicaba a registrar los delitos que habían ocurrido en la villa. Entonces, claro, aparecían violaciones, aparecían insultos, ¿vale? Y luego hubo otro, el que estuve, yo creo que algún día lo encontraré porque conozco su nombre, aunque me han dicho en el archivo de protocolos de Granada que no, era de Córdoba, que no existía, que se dedicaba a dar fe de los divorcios a finales del siglo XV.
lo cual en ese momento era una cosa que no debía hacer, pero la gente hacía. Y hay un registro documental a este notario, bueno, se le metió un pleito eclesiástico, él dijo que él lo único que hacía era dar fe pública de lo que le venían a contar, pero era impresionante, ¿no? ¿Qué más teníamos? Bueno, funciones judiciales, pues las denuncias, los juicios, ¿no? Es muy típico de los archivos judiciales, ¿vale? También, bueno, fuentes, digamos, no de archivo, ¿no? Las fuentes, pero que sí que nos hablan de la realidad, ¿no? Fuentes narrativas como crónicas, diarios, que los hay, geografías, libros de viaje, que son interesantísimos, documentación epistolar, las cartas en las que la gente se va contando su vida cotidiana y cuentan de todo. Cuentan que el marido de su hija le está poniendo los cuernos con una criada y quieren deshacerse de él, bueno, o de la criada. Impresionante. Literatura científica, ¿no? Obras de medicina, botánica, cirugía, lapidarios y hasta textos astrológicos que pueden llegar a ser impresionantes porque nos enseñan los deseos de aquella sociedad. Cada fuente tiene lo suyo. A veces no sabes qué fuente es la que más te va a impresionar. Bueno, sigo. Eh, yo encontraba sobre todo, bueno, no voy adelante, ¿vale? Yo encontré estas fuentes sobre todo porque tenía acceso al fondo de la biblioteca, ¿no? Que no es algo normal en España, ¿no? Las bibliotecas universitarias solamente tiene acceso no los estudiantes, sino los que son investigadores, ¿no? Pues para que no te muevan los libros, básicamente. Y también lo que tenía era un préstamo de libros ilimitado durante 6 meses, ¿no? Voy a reconocer que yo iba a la biblioteca y yo me llevaba todo lo que veía que podía ser de mi interés. Es más, siempre registraba toda la balda. Donde yo cogía un libro que había visto en el registro, registraba la balda a ver qué me podía llevar, ¿no? Llegué a tener 110 libros en préstamo. Llegué a tener el armario lleno de libros, el armario de la ropa lleno de libros. Bueno, para mí todo se convirtió en fuente, el lema es todo es una fuente, todo es perceptible ser una fuente. La lectura de estas fuentes de archivo editadas pues me permitió dar un salto cualitativo rápidamente. Ahora sí sabía quién había hecho tal cosa y cuándo. Y lo había obtenido en un tiempo récord, ¿no? En cosa de 6 meses, un año, sabía muchísimo y tenía muchísima información. Podía haberme quedado sin leer este tipo de fuentes. Podía haber seguido yo con mis fuentes, digamos, de la teoría, ¿no? Hubiera hecho la tesis muchísimo más rápido. Pero como bien había, muchísimo más rápido. Pero como bien había intuido mi tutor y hasta encontré en un artículo, lo recomendable era tratar los dos aspectos, la teoría y la práctica, porque sin el uno no se entendía el otro. Vamos a ver, os lo explico, ¿no? Si analizamos solo las prácticas sexuales, hablamos de acciones mudas, cuantitativas en muchos casos, ¿no? Sin contexto. Y si analizamos solo los sistemas conceptuales, ¿no? La teoría, lo desvincula de la realidad social, ¿no? Hay que conjugar ambas para lograr ver hasta qué punto las conductas se corresponden con las representaciones, ¿no? Hasta dónde los ideales, los valores son cumplidos. Con el tiempo yo acabé consultando documentación de archivo, ¿no? Que no editada, al final, ¿no? Llegué a ese punto, ¿no? Pero sí disponible online y entrando también en diferentes archivos. ¿Por qué tardé tanto? Bueno, pues porque estos archivos, unos judiciales y otros de peticiones a la corona, por ejemplo, comenzaban a tener información desde 1480 en adelante y yo había empezado, ojo, en 1200. En una de estas visitas a un archivo tuve la suerte siempre es importante en esto, de que una de las archiveras me preguntó, oye, yo qué estaba buscando, qué hacía allí, y a raíz de mi respuesta, sexualidad o nada media, me habló de una sección del archivo que yo no conocía y nadie conocía porque apenas estaba descrita y no la habían subido al catálogo, ¿no? Pero que me podía venir bien. Bueno, que me podía venir bien, ¿no? Al día siguiente me pasó más de 100 expedientes judiciales donde había absolutamente de todo, de todo. Incluso cosas que yo no había visto antes, como casos de zoofilia. Nunca los había visto y nunca los volví a ver. A raíz de la elaboración de la tesina, pues apareció, vaya hombre, obstáculo a la vez que este que os he comentado, que con el tiempo se volvió insoportable, pese a que como el otro podía ignorarlo. Había descubierto que el honor aparecía en una parte importante de las leyes civiles creadas entre el año 1200 y el 1350, lo cual señalaba que era un bien personal muy valioso que, con la lectura de nuevas fuentes, yo vi que se tornaba en capital. Pero leches desde cuándo era importante el honor, el vinculado a la sexualidad. Porque en el año 1200 ya aparecía completamente instaurado, porque algún lugar tenía que venir. Pero es que nadie se había adentrado en estudiar la relación entre el honor y la sexualidad para antes del año 1200, ni después, cuando, como indicaba Claudio Sánchez Albornoz, ya se podía encontrar en el siglo XI. Tener un pasado de 200 años detrás
del que no sabía nada, me hacía sentirme muy insegura a la hora de escribir esta investigación. Es que incluso me paralizaba. No podía, sin saber qué es lo que estaba pasando 200 años antes. Yo pensaba, ¿qué sorpresas pueden quedar ocultas que malogren parte de este trabajo? Porque, seamos honestos, mi mayor miedo era que una persona, yo leyese la tesis y una persona se detrás de mí, leyese la tesis y dijese, voy a mirar lo que hay antes del año 1200. Y con un trabajo, una investigación de un año, año y medio, 2 años, pudiese completamente llevar a hacer caer mi tesis o parte de ella, ¿no? Por tanto, ante ese miedo, ¿qué es lo que hice? ¿No? Pues amplié las fronteras cronológicas del inicio de la tesis, que retrocedieron de inicios del siglo XIII a la segunda mitad del siglo X, dibujando una investigación con una cronología de casi 600 años. Es decir, mi primer documento es es del siglo IX, pero empieza a haber documentos de sexualidad ya, ya digamos de forma seriada en la segunda mitad del siglo X. Y mi tesis acaba en 1555, por ahí, ¿vale? 560. 600 años de tesis son muchos años para investigar. Yo no conozco, solamente conozco otras dos personas que han tenido ciclos tan largos de investigación, ¿vale? No es raro, pero sí que es extraño, ¿vale? Y más en estos tiempos, como os he dicho ahora, ¿no? La documentación del archivo, o mejor dicho, lo que encontré en ella, acabó por determinar que fue una decisión tremendamente acertada, ¿no? Para todas las secciones de esta tesis, ¿no? Por ejemplo, no solamente encontré dónde estaba el origen del honor, ¿vale? Dónde está el origen del honor y cuándo había pasado de las clases altas a las clases, digamos, que no eran altas, las clases inter hacia abajo, ¿vale? Que como decía don Claudio Sánchez Albornoz, efectivamente era el siglo XI. Pero yo vi cómo iba bajando a toda la población, cómo iba afectando a toda la población, ¿no? Por ejemplo, descubrí que fenómenos como la persecución del matrimonio y del concubinato clerical, así como la aparición de tribunales diocesanos, eran anteriores al siglo XIII. ¿Vale? He hablado mucho, 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 mucho de fuentes, ¿vale? Y la bibliografía. Pues el tiempo nos resolvió que para Castilla y Aragón esta se centrase sobre todo en el siglo XV. Digo Aragón porque, bueno, yo miraba a ver si en Aragón hacían algo, porque leches era, o Portugal, porque son nuestros vecinos y la vida no podía cambiar demasiado en lo que la gente pensaba. Y me reafirmo, en Portugal y en Aragón pensaban más o menos como en Castilla. Así que, bueno, pues yo me lancé a leer bibliografía extranjera. Una bibliografía que empecé a conocer no solo gracias al registro de la biblioteca, yo puse Sexuality, ¿vale? Y Sexualité en francés, sino leyendo la bibliografía que tenía en castellano. Claro, los demás investigadores que llevan más tiempo que yo, ellos citaban bibliografía extranjera. Luego también, pues viendo que otras obras se citaban en esas obras a las que iba teniendo acceso, como os acabo de decir. Acceder a parte de esta bibliografía no fue fácil y la única solución que había era dedicar tiempo y dinero a ir a donde estaban estas obras. Una parte de esa bibliografía la tenía en la facultad o en universidades de mi región y que podía solicitar gratis, menos mal, ¿no? Otra estaba en bibliotecas de Madrid, a donde tuve que desplazarme y así leí más fuentes y fui también ya de paso al archivo. Y otra parte la leí en París, ¿no? Pues la Biblioteca Nacional de Francia compra muchísimos libros, de verdad. Yo me tiré 5 meses leyendo, como quien dice, no en francés, sino en inglés, de lo que estaban comprando. Compra muchísimo. Y otras bibliotecas que hay en París que son maravillosas. Con el tiempo, pues los libros más importantes sí que los he ido adquiriendo gracias a AbeBooks, ¿vale? O Iberlibro aquí en castellano, en España, ¿no? AbeBooks, si no la conocéis, está muy bien. eh, donde los encontraba a muy buen precio, ¿no? Y encima, pues no tenía que pagar la aduana, porque iba a comprar novedades. No pagaba la aduana porque en Europa no teníamos aduana con Inglaterra, que era donde venían muchas veces la mayoría de estos libros, y también venían de Estados Unidos y no pasaban la aduana. El problema es que con el Brexit el asunto se ha fastidiado y bueno, pues ahora mismo solamente puedo comprar novedades si están, o libros raros, si están circulando, algún otro investigador los ha vendido en Alemania, me he encontrado en Francia, novedades, lo diré, en Irlanda o en Amazon. Amazon últimamente pues también me está salvando de poder adquirir
novedades a un precio decente, por así decirlo. Hombre, que sí, que vivo en el primer mundo, pero que la economía tampoco es la mejor. No puedes pagar 100 euros por un libro. Es que es insostenible. Una recomendación, ¿vale? Si vais a hacer una tesis, nunca dejéis de leer bibliografía de vuestro tema, ¿vale? Estad siempre al día y seguid buscando obras viejas que se os hayan pasado, porque nunca se controla toda la bibliografía. Leída esta, ¿no? Y muchas más fuentes, me tuve que enfrentar otra vez al esquema de mi tesis, ¿no? Por primera vez, al esquema de la tesis. A otro esquema me enfrento. Como ya tenía leídas y trabajadas las fuentes, ya sabía de qué podía hablar y de qué no, ¿vale? Así que hice un esquema previo. De ese esquema, ¿vale? Solo mantuve la primera parte que era la que más se parecía a la tesina, la de la teoría, aunque con cambios sustanciales. La de la práctica, comportamientos sexuales, sí conservé los temas, pero los acabé reordenando. Y me costó varios capítulos encontrar el enfoque que yo quería. Muchos capítulos. Eso fueron muchas páginas escritas. Esto no es raro, pero sí molesto porque te obliga a reescribir lo que ya tenías de antes. Para reescribir pero bueno, reescribir es algo muy normal, ¿vale? En ciencia. Es que es lo normal, no se extrañe que os ocurra, es que es común. Es muy difícil encontrar el tono que tú quieres darle a una investigación, la orientación que quieres dar. Es complicado. ¿Qué era lo que acabé haciendo? Bueno, el acento lo puse no en las prácticas sexuales, sino en las personas que tienen esas prácticas sexuales, en su experiencia como personas sexuales. Mira, mucho más fácil es que os ponga un ejemplo con el capítulo dedicado a la sexualidad. Mira, bueno, por cierto, he dejado el número de páginas, ¿vale? Para que veáis que efectivamente la tesis sí que tiene más de 1000 páginas, al menos casi tiene 1000, ¿no? Mira, primer punto, ser hombre y homosexual. ¿Y de qué hablo en ese punto? De quiénes son ellos. Son gente especial, ¿no? Son gente muy común, puede ser tu vecino. Cómo tienen sexo con otro hombre, es decir, cómo funciona la seducción, cómo seduces a otro hombre, cómo le pides tema a otro hombre siendo tu hombre en la Edad Media, qué consecuencias conlleva el mantener relaciones homosexuales. Ahí está la condena cristiana, también el miedo a las justicias civiles, porque en Castilla de siempre la homosexualidad se castigó fuertemente y a partir del 13 se castiga con la muerte. Otro punto es la reacción de los demás, la reacción de quienes lo descubren. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué opina tu vecino cuando descubre que eres homosexual? Luego también otro punto, ¿no? Las falsas acusaciones de sodomía, que eran muy comunes cuando había un problema político. La condena civil, a que te arriesgas o quienes fueron encontrados en pleno acto sexual, que cómo pagaron y si sobrevivieron a la condena civil, qué pasó con ellos. Y tengo otro punto que es el homosexual, que aquí tenía menos información, por eso es más chiquitito, ¿no? ¿Quiénes son ellas? ¿Vale? ¿Cómo obtenían sexo? ¿Veis que es casi un tema espejo, ¿no? Las consecuencias y cómo sobrevivían a la condena civil. Por tanto, veis, el enfoque no es en la práctica sexual, es en la persona. Y a mí me llevó muchísimos temas escritos darme cuenta dónde quería. Poco a poco veía que iba evolucionando, pero hasta que llegué tarde. Y claro, los primeros temas fue los que más tuve que cambiar. Bueno, lo que sí que hice, ¿vale? Y lo hice desde el principio, me pareció bastante inteligente, es esas cosas que, bueno, pues no sé, lo que diríamos aquí en España, se me apareció la Virgen, ¿vale? Es que lo dividí como en cajas cerradas, ¿vale? En grupos, el esquema, ¿no? En grupos de temas coherentes entre sí, por si acaso me pasaba algo, el tiempo se agotaba y tenía que presentar la tesis deprisa y corriendo. Mira, esto es esencialmente mi tesis, ¿vale? La primera parte, los ideales. El pecado sexual en la Castilla medieval y el segundo es el honor en la Castilla medieval. Ese es el que no cambia, ¿vale? Y segunda parte, se divide en 3 puntos. Uno, los ciclos de la vida. ¿Cuáles son? Perder la virginidad, ser activo sexualmente y ser soltera o soltero, ser activo sexualmente y estar casado o casada, ser activo sexualmente, ser viuda o ser viudo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Las situaciones extraordinarias, ser víctima de violación o ser culpable de violación y vivir una infidelidad. Desde el punto de vista de la persona infiel, de su pareja y de la persona engañada. 3 puntos de vista. Y luego tenía las parejas problemáticas, sexo entre personas del mismo género y luego el clero.
resumiendo, ¿vale? Tras todos los años de tesis doctoral, ¿vale? Puedo haceros un resumen de los problemas a los que no es raro que os tengáis que enfrentar en una investigación histórica y su posible solución. Pues al fin y al cabo los viví yo y he visto también cómo otros vivían y solucionaban otros compañeros. Bueno, voy a decir un poco de garantías. O sea, que la nota más alta en la tesis. Creo que más o menos solucione los problemas oye, algún consejo puedo dar, ¿de acuerdo? Mira, contra la poca bibliografía, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que esto solamente se resuelve buscando bibliografía extranjera o de épocas históricas cercanas, ¿no? Yo también recurrí a libros de moderna, ¿vale? O a libros de antigua, ¿vale? O buscar la bibliografía, referencias bibliográficas en temas afines. A mí, por ejemplo, me fue muy de útil todos los temas sobre mujer, porque poco o mucho siempre acaban hablando de sexualidad, temas de criminalidad, temas de medicina. La verdad es que tengo un mosaico de lo que yo llamo un mosaico de bibliografía, pero que al final no tenía nada en particular, nada concreto, pero tenía muchas cosas. Luego, cuando no sabes qué fuentes utilizar, bueno, pues te tienes que poner a editar, a leer fuentes editadas para hacerte una idea. No te metas directamente en el archivo, sobre todo si es un archivo medieval, porque cuesta leer. Es mejor leer fuentes editadas. Es rápido, lo lees enseguida, lo lees, evidentemente, en una mañana puedes leer varios libros y enseguida te das una idea de lo que hay y de lo que no. Ya lo tienes transcrito, es muy rápido. Y tercero, ¿qué hago si tengo pocas fuentes, ¿no? Pues tienes que recrecer el trabajo, ¿no? Ya sea en el espacio, aumentar tu espacio geográfico, o es que recrecerlas en el tiempo. Yo conocí a una persona que me vino también hablando de un tema de investigación y yo le dije, uff, la cronología que era de una cosa de sexualidad. La cronología que me das es complicada, ¿no? ¿No has pensado a lo mejor ampliarlo un par de siglos, que tienes más documentación? Bueno, pues eh, al final, si os digo la verdad, no sé lo que pasó, no sé si me hizo caso o no. Creo que sí que recreció el tema, pero lo hizo geográficamente. Así que, bueno, casi para acabar, yo, bueno, espero que este repaso a mi experiencia investigadora os haya sido de utilidad, os haya sido y os sea de utilidad sobre todo los que sois alumnos, nada, en próximos cursos. Y bueno, si os sirve para más adelante, pues mejor que mejor, ¿no? Al final todo se reduce a bibliografía, fuentes, buscar fuentes y relajarse y pensar qué puedo hacer con lo que tengo, ¿vale? Darle muchas veces vuelta a la cabeza y a veces no, a veces no sentarte en el escritorio y decir que no te vas a levantar hasta que no te surja una idea. A veces es mejor salir a dar una vuelta, porque aunque no lo creáis, a mí las mejores ideas me han surgido a veces estando dando una vuelta, bañándome en la piscina o haciendo cualquier otra cosa. A veces las cosas se solucionan relajándose, o a veces se solucionan cuando cierras. Cuando cierras la tabla del ordenador, resulta que encuentras la solución. Yo creo que la constancia es importante, ¿vale? La suerte también, también a veces es muy importante, pero la constancia también hace milagros. Y no ponerse nervioso. Ya sé que eso es imposible, pero no os pongáis nervioso. Intentaros daros tiempo y pensad que sí que podéis, ¿de acuerdo? Que sí que vais a poder. No tengo más consejos que daros, así que ya finalizo mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Ana. Eh, entonces, si pudieras dejar de compartir, eh, A ver, así, perfecto. vale. Bueno, en primer lugar, junto con reiterar el agradecimiento, la sistematización de lo que vas planteando, porque si los que están escuchando y eventualmente los posteriores que se interesen en el tema, y lo vean a través de la difusión en el canal de YouTube, pudieran decir, ah, pero es que esta no era una conferencia en función de un tema específico. No, o sea, sí es de un tema específico, pero lo que buscaba era visibilizar el tema
para quienes no tienen mayor conocimiento y al mismo tiempo abrir, podríamos decir, ventanas que les sirvan para iniciar sus propias indagaciones, sea como investigadores o eventualmente como complemento, pienso yo, en el ámbito de la docencia. Porque este tema, em, eh, personalmente, yo me aproximo desde toda la vida académica, pero en la universidad. Sin embargo, soy una convencida y quizás sería bueno, ¿qué opinas tú, Ana, sobre esto? Que la historia como campo de estudio, pero también como campo de enseñanza del quehacer humano, también nos brinda una enorme posibilidad para dialogar sobre las prácticas en torno a la sexualidad y que eso sea un buen trampolín, un amable trampolín en el mundo escolar para los más pequeños, eh, quienes creo, no sé cómo será esto en España, pero muchas veces se aproximan al tema de la sexualidad con tabúes a veces. Chile todavía es un país bastante conservador y por eso hablo de tabúes, o sea, temas que no se hablan y que terminan, comillas, formándose o deformándose en estos ámbitos casi con mucho uso quizás de visión de pornografía o de ideas que otros les dan y construyen su conocimiento en base a puros prejuicios olvidando, o sea, olvidándose la oportunidad que da la historia con el conocimiento específico que muchos han cultivado para abordar estos temas y, como decía, servir de trampolín, un trampolín amable, no técnico, sino que vivencial de un ámbito del que no se le puede hacer ya la vista gorda, digamos, sino que hay que abordarlo y la historia pareciera ser como que muchos no la consideran como un ámbito sobre el que hablemos de este tema. ¿Qué opinas tú sobre esto? Mira, como historiadora, es cierto que hay que cambiar. Yo, la experiencia que tengo es, ¿por qué en la Edad Media les ocurrían cosas que les ocurrían? Pues como tú bien dices, porque estaban regidos por una serie de tabúes sexuales que les llevaban en muchas ocasiones a meterse en líos y en problemas impresionantes. Lo cual te indica que efectivamente si nosotros estamos reproduciendo el mismo sistema, vamos a acabar igual de mal, ¿vale? Por tanto, efectivamente, hay que hacer un giro en la educación. La historia puede ayudarnos a ser una sociedad en la que tengamos, digamos, que la sexualidad nos genere menos problemas. Digo menos problemas que pueden ser tanto psicológicos como personales con otras personas. Por ejemplo, aquí en España se ha discutido muchísimo cuestiones sobre el consentimiento sexual, ¿vale? Yo creo que la historia en cualquiera de sus facetas es lo que Jean-Louis Flandrin llamaba un bálsamo, ¿vale? La historia nos reencuentra con nosotros mismos y muchas veces nos da respuesta a, a nuestras dudas sobre el presente. Es un bálsamo, calma, ¿no? Cuando tú ves, y esto yo lo he visto en muchas ocasiones, cuando yo qué sé, gente homosexual viene y te cuenta, pero ¿había de verdad gente homosexual en la Edad Media? Y dices, sí, había. ¿Y cómo vivían? Bueno, pues la verdad es que vivían un poco como podían, ¿vale? Se ocultaban, pero ahí estaban. Mm, Esas personas, pues muchas veces te dicen, jo, mm. me siento bien, porque no Ah, me siento ya solo históricamente. sí. Entonces, es un bálsamo. Mm, Y si efectivamente la historia podría incluso ayudar un poco más como un inicio, ¿no? de contar, bueno, pues yo creo que es una buena forma, ¿no? de empezar, porque la historia a veces también te da anécdotas divertidas. Y a través de una anécdota divertida se pueden, medianamente divertida, se pueden contar muchas cosas, se pueden desmontar mitos, mm, se puede ir más allá, sobre mm, todo se puede ir más allá. mm. Por tanto, sí, yo es que como tú soy historiadora convencida, entonces yo creo que en la historia muchas veces está la solución para muchos males, ¿no? Cuando vemos
de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? De los problemas del pasado nos vienen los problemas del futuro y tenemos que arreglarlos de otra forma diferente a la que intentaron arreglar ellos. Así que sí, sí, el conocimiento del pasado para la sexualidad presente, yo creo que estaría muy bien, que sería necesario. Entiendo que muchísima gente pues, podría tener sus reparos, ¿no? Pero lo que nos han demostrado a veces los países nórdicos, que en estas cosas están súper adelantados, es que los niños, las cosas contadas a su debido tiempo y, digamos, adaptadas, hacen maravillas. Sí, Mm, sí. Tienen Mira. menos problemas. Sí, yo en eso estoy bastante convencida, pero justamente como tú, especialista que estás investigando sobre esto, y además, bueno, los que están escuchando no necesariamente lo saben, pero no deja de ser, Ana hace poco fue mamá, entonces eso le da otra vivencia para aproximarse al tema, todavía a su pequeño o como decimos en Chile, la guagüita que siempre lo decimos al femenino, pero obviamente puede ser mujer, hombre, en fin, diversidad, en fin. La pone a ella, a Ana, en una situación personal de reflexionar debido a los tiempos en que esta guaguita va a ir creciendo y no sabemos cuáles van a ser sus intereses, su propia identidad. Así que me parecía muy apropiada su opinión como investigadora, pero indirectamente también como persona. Ahora, iba a leer una persona que asistió, pero me parece pertinente decirlo, que le pareció, escribió muy interesante el trabajo y te felicita, solo que se debe retirar por otra reunión. Eh, yo, si no hay otra pregunta escrita, yo quería agregar otra que creo que puede servir también como idea para los que están y eventualmente los que escuchen. ¿Qué futuro tú le ves en términos de nichos temáticos de historia de la sexualidad? Que nos dijeras algunas ideas que a ti te parecen que hay que hincarle el diente en España, que ha sido el campo que tú más has trabajado en lo que llamaríamos la Baja Edad Media o en la Edad Gótica. ¿Hay más nichos a los que hincarle el diente como investigación o sientes que no hay tanto? ¿Qué opinas ahí? Mira, nichos que yo creo. Mira, a la prostitución Mm, yo creo que se la debería dar una vuelta de tuerca, ¿vale? A mí es que no me dio tiempo a escribirlo. Para la tesis lo reconozco, mm, es un tema que tengo pendiente, espero poder dedicarme a ello en un futuro no lejano. mm, Pasar de lo que es la prostitución como institución a pasar a la prostituta, de mm, acuerdo a cómo vive una prostituta su sexualidad. mm, Eso por un lado, ¿vale? Por otro, el tema lo he dicho antes, el del consentimiento sexual. Es un mm, tema que yo, por ejemplo, no le di, no le di mucha, o sea, le di toda la importancia que pude, pero es que tampoco tenía mucha información. mm, Y yo creo que ahora mismo con la actualidad española hubo hace un par de años un caso de una violación grupal en el que en el juicio se habló mucho sobre el consentimiento. Esto acabó derivando en una nueva ley que se llamaba la ley solo el sí es sí, sí, que han corrido ríos de tinta, pero bueno, a mí eso me indicaba que podíamos mirar a la Edad Media a ver exactamente cómo ese consentimiento sexual se podía ver qué podíamos decir sobre el consentimiento sexual en la Edad Media. ¿De acuerdo? Que, por cierto, lo poco que sé es que no hemos avanzado mucho, ¿vale? Y otra temática que tú la conoces muy bien y que me parece cada vez más importante, porque la gente se aproxima a preguntar, es sobre no ya las orientaciones sexuales, que es importante, sí, sí, es muy importante, sobre también las identidades sexuales. claro. Se está buscando en los archivos tanto a personas homosexuales como a personas transexuales. Y se encuentran, y cuando se encuentra es una maravilla, Sí, porque volvemos a repetir, sí. no estamos solos, Mm, no estamos solos, y tampoco hemos inventado nada nuevo, mm, lo cual a mí, por ejemplo, me llena de muchísima tranquilidad. Es decir, no voy a decir que soy otro engranaje en la historia, pero esto ya pasó. sí. No hemos inventado nada. Mm, No hemos enrarecido la raza humana, ¿sabes? No hemos hecho nada malo. Es que seguimos siendo seres humanos
cada cual metido en una cultura que, bueno, pues le amplía por un lado y les estrecha por otros. Pero es que se está dando ahí, ¿de acuerdo? No hemos inventado nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, sí, sí. Y eso, repito, a mucha gente le llena de tranquilidad, Mm, le llena de tranquilidad. La historia es un bálsamo, es tranquiliza. ujú, Y yo, por ejemplo, yo siempre he pensado, me quedo con eso, para mí es, te tranquiliza. Evidentemente lees algunas cosas que no te tranquilizan, por ejemplo, uno de los primeros transexuales que conocemos madre mía, su historia en Valencia, la historia es terrible, ¿vale? La historia es terrible, pero vivió como una mujer, vivió como quiso vivir, aunque sus últimos, su final, su juicio y su condena a muerte y sus últimos instantes fueron terribles, ¿vale? Porque se lo hicieron pasar como un hombre, fueron terribles, pero eso no señala que ahí estaba ella. mm, Y que probablemente hay otras personas en la documentación que no estamos viendo y que tenemos que buscar, porque a lo mejor deberíamos buscar más ahínco porque allá la juzgan por homosexual masculino, mm, por ir vestida de mujer y acostarse con hombres. Entonces, uno, oye, deberíamos mejor buscar bien a ver si dentro de esas personas que pensamos que eran hombres son mujeres. mm, Y por otro lado, seguir buscando, porque está claro que cuando te metes al archivo a buscar, mm, encuentras. Y esto además, esto se encontró no en un archivo, se encontró en una fuente editada que llevaba ya tiempo editada. Era una cronología de la historia de la ciudad de Valencia, que llevaba como 20 años editada. Y alguien se dio cuenta y dice, pero mira lo que sale aquí. O sea, el cronista iba indicando cosas. mm. Tal día, pues, de estas cronologías locales en que empiezan a decir, pues tal día fulanito murió por un golpe que le pegó no sé quién y no sé quién fue juzgado. Tal día ocurrió un homicidio. Una mujer y su amante mató a su marido. Y entre esas aparecía esto. Mira, ah, 20 años sin verlo. este caso, y esto, de este caso que tú mencionas en Valencia, ¿sería de qué siglo? ¿Siglo XX, siglo Pues no, no, XIX? siglo XV, mitad del XV. No te puedo creer. Mira, Y se encontró hace cosa de 10 años. y- Eh, es más, el problema es que no lo dieron mucho bombo. A mí esto, fíjate, me lo contaron exactamente hace un año y unos meses otra persona. Me dijo, oye, ¿conoces el caso de no sé quién? Yo, pues no, ilústrame. Y me lo contó. Dijo, no, mira, busca. Y estuve buscando y dije, jolines, no había había editado en una revista no especializada, ¿vale? Pero había tenido mucho bombo y platillo en Valencia. Y yo no sé si incluso se le había dedicado una calle, una placa. Y yo me quedé súper diciendo, jo, ¿cómo que esto no lo conocía yo de antes? Y fíjate, trabajando como profesora, uno de los alumnos quiso utilizar esa fuente en la que esto aparecía. Yo no sabía muy bien qué fuente era, tal. Había perdido un poco la pista. Y cuando voy leyendo esta fuente, bueno, el alumno la iba a trabajar y yo estaba, mira, temas de los que puedes hablar, pi, 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 me lo encontré. mira, Susana, mira, pero pues es esta fuente, es claro. esta fuente. ¿Cómo que esto no está enmarcado? ¿Cómo es que esto no está enmarcado? Esto debería estar enmarcado y enseñándose casi en o sea, todos, enseñándose en todas las aulas, más todos los años en Valencia debería celebrarse. Sí. O sea, deberíamos recordar tal día, no sé qué. Y yo conozco una persona, Germán Navarro Espinac, que está recopilando, mejor dicho, todos estos casos de homosexualidad y otras identidades porque Perfecto. él quiere hacer eso, pues un listado de Mm, ello. Por tanto, efectivamente, es un nicho sí, vamos, que tiene, no es que vaya a avanzar, es que tiene que avanzar, sí, porque nosotros también nos debemos a la sociedad. sí. Y la sociedad no nos pide que nos dediquemos a, chica, el precio de la zanahoria en el siglo XIII, sus variaciones en el mercado, nos pide eso, Sí. ¿vale? Que busquemos a esas personas. Sí, sí, qué buen ejemplo que has citado. Hay un caso que para efectos de Chile es bien conocido, pero no sé qué tanto el mundo, no sé si tú tienes tanta referencia, que es bien singular, que lo llamamos en Chile la monja alférez. Oh, sí, Fue la conozco, Sí, la fue conozco, la conozco. una mujer que pareciera ser, se sentía varón y llegó a entrar al ejército de los conquistadores y llegó hasta la guerra de Arauco en Chile.
estuvo muy involucrado en peleas porque parece que era muy dado Cuidado, a juegos. a pegarse. Sí, y a enojarse con personas y a pelear, mató a algunos, en fin. Ella escribió una autobiografía que existe, incluso hay un cuadro de ella, una pintura tipo retrato en el Museo Histórico de Chile, Ujú. que es obviamente una imagen bastante masculinizada. Sabemos que la pintura es fantasía, aunque sea el siglo que sea, pero quizá un poco revela parte del interés de lo que esta persona sentía, porque yo creo, a fuerza de conocerla, entre comillas, eh, que era una persona que se sentía varón, más allá de si era conflictiva, polémica, en fin, esas son cuestiones propias de los seres humanos. Así que este otro caso que tú mencionas, le voy a investigar un poquitito para conocerlo y bueno, creo que con esto ya tenemos bastante información. Muchísimas gracias, Ana, y será hasta una próxima oportunidad para los que asistieron. Que estés muy bien, Ana. Un abrazo. Nos vemos al año que viene, ¿eh? No dudes en llamarme. Sí, chao, linda. Nos vemos.